En un rincón del campo, dos gallos se enfrentaban en una feroz contienda, cada uno con el deseo de dominar el gallinero. Las gallinas observaban, cacareando y agitadas, mientras los gallos luchaban con valentía. Al final, uno de los gallos, con sus plumas erizadas y hasta cresta en alto, logró vencer a su oponente, que, derrotado y humillado, se refugió en la oscuridad de los arbustos cercanos. El gallo vencedor, inflado de orgullo y arrogancia, se pavoneó sobre una cerca alta, proclamando su victoria con un canto estridente que resonó por todo el campo. Pero su triunfo y jactancia no pasaron desapercibidos, y un águila que volaba en lo alto lo vio como una oportunidad. En un movimiento rápido y preciso, el águila descendió y atrapó al gallo desprevenido entre sus poderosas garras, llevándoselo lejos. Mientras tanto, el gallo derrotado, que había observado la escena desde su escondite, emergió cautelosamente y asumió el control del gallinero en ausencia de su rival. Así, aquel que había sido humillado en la batalla, ahora gobernaba sin oposición. La fábula advierte sobre los peligros de la arrogancia y el orgullo desmedido. El gallo victorioso, en lugar de mantener un perfil bajo, se jacta de su victoria, lo que eventualmente conduce a su caída. Un león hambriento en busca de alimento irrumpió en la cuadra de un labrador. Este, viendo la oportunidad de capturar a la fiera, rápidamente cerró la puerta atrapando al león. Pero lejos de rendirse, el león, desesperado y furioso, empezó a devorar a los animales que encontraba dentro. Primero los carneros y luego los bueyes. El labrador, testigo del poder y la ferocidad del león, temió que su vida corriera peligro si el león, ya sin animales que devorar, decidiera atacarlo a él. Así, decidió abrir la puerta, permitiendo que la bestia escapara. Al ver la destrucción causada y lamentándose por sus actos imprudentes, el labrador fue objeto de las palabras de su esposa, quien con sabiduría le recriminó su insensatez. Has cosechado lo que sembraste. ¿Por qué intentaste atrapar a una bestia tan peligrosa en el lugar de mantener la distancia? El labrador subestimó las consecuencias de atrapar a una bestia salvaje, lo que resultó en la pérdida de sus animales y casi su propia vida. Esto nos recuerda ser conscientes de nuestras limitaciones y no involucrarnos en situaciones que no podemos manejar. En un soleado día en el campo, un lobo pasaba junto a un sembrado de cebada. Aunque la cebada no era de su gusto, se detuvo un momento contemplando el campo dorado. Pronto su atención se desvió hacia un caballo que pastaba cerca. Con astucia, el lobo se acercó al caballo y le habló de la cebada. He encontrado este extenso campo de cebada, dijo el lobo con un tono persuasivo. Y aunque podría haberme servido de alimento, pensé en ti. Imagínate cuánto disfrutarías masticando estas suculentas semillas. El caballo, que había levantado la cabeza para escuchar al lobo, lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Eso es muy amable de tu parte, respondió con una ligera sonrisa. Pero todos sabemos que los lobos no comen cebada. Si realmente fuera tu intención comerla, no estarías aquí hablándome sobre ella. A pesar de los intentos de ocultar o disfrazar
nuestras verdaderas intenciones, la naturaleza fundamentalmente de una persona o un animal suele revelarse. En una vasta región habitaba una zorra que había oído historias sobre el rey de las bestias, el león, pero jamás lo había visto en persona. Su imaginación se llenaba de terribles escenas cada vez que pensaba en este ser formidable, y su corazón temblaba ante la amena idea de un encuentro con él. Un día, el destino quiso que la zorra se cruzara en el camino del león. Al ver por primera vez a la majestuosa y temible criatura, la zorra fue presa de un miedo abrumador. Su instinto la llevó a huir a toda velocidad, sin atreverse siquiera a mirar atrás. Tiempo después, la zorra se topó una vez más con el león, aunque el miedo aún la invadía. No era tan intenso como en su primer encuentro. Se permitió observar al león desde una distancia segura, estudiando sus movimientos y su comportamiento. Finalmente, en un tercer encuentro, la zorra sintió suficiente confianza como para acercarse al león. Ya no lo veía como un monstruo incomprensible, sino con otro ser con el que podía interactuar. Incluso se atrevió a establecer una conversación con él, manteniendo siempre un respeto prudente. La experiencia repetida ilustra cómo la familiaridad puede disminuir el miedo. Lo desconocido a menudo nos aterra, pero a medida que nos familiarizamos con ello, nuestro temor disminuye y somos capaces de manejar la situación con mayor confianza. En un exuberante bosque donde los animales vivían en armonía, decidieron un día que necesitaban un rey. Convocaron una asamblea para elegir al más adecuado entre ellos. El mono, con sus divertidas travesuras y su habilidad para bailar, hizo reír y aplaudir a todos, encantados con su alegría y gracia. Los animales lo coronaron rey. La zorra, que había esperado ser la elegida, no pudo disimular su descontento y envidia. Maquinó un plan para desprestigiar al mono y demostrar que no era digno de ser rey. Encontró un trozo de comida en un cepo y con astucia se acercó al mono con una falsa historia. Le dijo al mono que había descubierto un tesoro que solo era digno de un rey y que, por supuesto, a su alta posición. No lo había tocado, esperando que él lo reclamara con sus propias manos. El mono, halagado y sin sospechar de la zorra, se acercó al cepo. En su emoción y sin reflexionar, cayó en la trampa y quedó atrapado. Mientras el mono se retorcía de dolor y acusaba a la zorra de traición, ella respondió con una sonrisa maliciosa. Te consideras digno de ser rey, pero te falta la sabiduría y la precaución necesaria. ¿Cómo puedes pretender gobernar a los demás cuando caes tan fácilmente en una trampa tan obvia? El entretenimiento y la popularidad no son bases suficientes para el liderazgo. La sabiduría, la prudencia y la capacidad para tomar decisiones informadas son cualidades cruciales para un líder efectivo. En los últimos días de su reinado, el león, una vez imponente y temido, yacía debilitado y enfermo en su cueva. Los animales del bosque, unos por respeto y otros por curiosidad,
fueron a visitarlo, todos, excepto la zorra, que no apareció entre los visitantes. El lobo, con un ojo siempre puesto en la oportunidad y otro en el rencor hacia la zorra, aprovechó su ausencia para acusarla ante el león. Con palabras venenosas declaró que la zorra carecía del respeto debido a su majestad, insinuando que su ausencia era una muestra de desdén. Justo en ese momento, la zorra llegó, y aunque escuchó la acusación del lobo, mantuvo su compostura. El león, lleno de ira por la supuesta ofensa, se preparó para condenarla, pero la zorra, con la tranquilidad que solo la verdad puede dar, pidió hablar. Explicó que había estado lejos, buscando a los mejores médicos y remedios que pudieran restablecer la salud del león. Y cuando el león, interesado, preguntó por el remedio, la zorra no dudó en responder. Se dice que el pellejo de un lobo vivo cura cualquier enfermedad. Ante esta afirmación, el destino del lobo quedó sellado. La astucia de la zorra no solo la salvó, sino que también le permitió vengarse de la malicia del lobo, quien intentó tenderle una trampa y terminó cayendo en su propia artimaña. Con una respuesta rápida e ingeniosa, logras revertir la situación a tu favor. Esto resalta la inteligencia y la astucia, que pueden ser herramientas poderosas para neutralizar la malicia y las intenciones dañinas de otros. Un león astuto y siempre en busca de una nueva presa, fijó su mirada en un toro corpulento. Consciente de que enfrentarlo directamente sería arriesgado, el león recurrió a la astucia. Ideó un plan y se acercó al toro con una oferta engañosa. Le dijo que había sacrificado un carnero y lo invitaba a compartir el festín. Su intención real era atacar al toro en un momento de descuido. El toro, intrigado por la invitación, se dirigió al lugar indicado por el león. Sin embargo, al llegar, en lugar de encontrar los restos de un carnero, vio grandes asadores y fuentes preparadas, claramente adecuadas para algo mucho más grande que un simple carnero. Sospechando del engaño, el toro decidió retirarse de inmediato sin pronunciar palabra. El león, sorprendido por la repentina partida del toro, le preguntó por qué se alejaba tan abruptamente. El toro, con una mirada penetrante y una voz firme, le respondió que los preparativos que había visto no eran para un carnero, sino para algo mucho más grande, probablemente para él mismo. La historia nos enseña a estar atentos a nuestro entorno y a buscar incongruencias que podrían indicar un engaño o peligro. En el corazón del campo, un grupo de bueyes robustos y trabajadores se esforzaba por arrastrar una pesada carreta, cargados con el peso de mercancía y avanzado lento pero seguro. Los bueyes mostraban su fuerza y resistencia. Sin embargo, algo perturbaba la tranquila jornada de trabajo. El eje de la carreta emitía un chirrido constante y estridente. A medida que el sol ascendía y el trabajo se hacía más duro, los bueyes comenzaron a sentir el agotamiento de su esfuerzo. Fue entonces cuando uno de ellos, con un tono de voz mezclado entre la fatiga y la ironía, se dirigió al eje de la carreta diciendo: «Amigo eje, ¿no es curioso que nosotros, llevando todo el peso,
Avancemos en silencio, mientras tú, sin cargar nada, te quejas constantemente con ese chirrido. Los demás bueyes, al escuchar estas palabras, asintieron y miraron hacia el eje de la carreta. En ese momento era una clara muestra de cómo, a menudo, aquellos que menos contribuyen son los que más ruido hacen. La historia critica la actitud de aquellos que, como el eje de la carreta, hacen mucho ruido, pero contribuyen poco o nada. En un patio lleno de vida y bullicio, se desataba una pequeña pero insignificativa escena. Un hombre, dueño de 2 gallos de plumaje brillante y orgulloso carácter, decidió introducir a una perdiz doméstica en su corral. La perdiz, con sus suaves plumas y mirada cautelosa, llegó con esperanza de encontrar un nuevo hogar. Sin embargo, los gallos en su territorio y confianza no recibieron amablemente a la recién llegada. La perseguían y atacaban, dejando a la perdiz en un estado de angustia y humillación. Ella, atribuyéndose la culpa, pensaba que su diferente origen era la razón de ese trato hostil. Pero con el pasar de los días, la perdiz observó algo que cambió su perspectiva. Los gallos, que siempre se habían mostrado imponentes y autoritarios, entraron en una feroz batalla entre ellos. Con picotazos y aleteos, luchaban con tal ferocidad que al final ambos terminaban heridos y ensangrentados. La historia nos desafía a reconocer y a cuestionar los entornos tóxicos y conflictivos. La perdiz, inicialmente creyendo que era la causa del conflicto, pronto se da cuenta de que la hostilidad es intrínseca. Nos enseña que a veces los problemas y las tensiones en un grupo o comunidad no se deben a un individuo en particular, sino a la naturaleza tóxica del entorno en sí. En un tranquilo pueblo rodeado de verdes prados y montañas majestuosas, vivía un niño llamado Mateo. Desde pequeño, Mateo había sido testigo de cómo la mentira causaba estragos en la paz y la armonía de su comunidad. Las personas se engañaban unas a otras y la confianza se desvanecía con cada palabra falsa pronunciada. Inspirado por el deseo de justicia y honestidad, Mateo decidió embarcarse en una aventura para buscar la verdad y erradicar la mentira de una vez por todas. Sabía que no sería una tarea fácil, pero estaba decidido a cumplirla. Con su mochila al hombro y su determinación como única compañía, Mateo comenzó su viaje. Recorrió campos y bosques, cruzó ríos y montañas y se adentró en lugares desconocidos en busca de pistas que lo llevaran a la verdad. En su camino se encontró con personas que le contaron historias y mitos sobre la mentira y la verdad. Algunos le advirtieron sobre los peligros de enfrentarse a la mentira, mientras que otros se alentaron a seguir adelante con valentía. Finalmente, después de mucho buscar, Mateo llegó a un oscuro bosque donde se decía que habitaba la mentira. Con el corazón lleno de coraje, se adentró en el espeso follaje, enfrentando sus miedos con determinación. En el corazón del bosque, Mateo se encontró cara a cara con la mentira, una criatura oscura y retorcida que susurraba palabras engañosas y sembraba la duda y la desconfianza a su paso. Pero Mateo no se dejó intimidar. Con voz firme, desafió la mentira y la enfrentó con la verdad que había reunido a su viaje. La mentira luchó con todas sus fuerzas, tratando de confundir a Mateo con sus engaños y artimañas. Pero el niño se mantuvo firme,
enfrentándose a la verdad con todas sus fuerzas. Finalmente, con un grito ensordecedor, la mentira se desvaneció en el aire, derrotada por la fuerza imbatible de la verdad. El bosque se iluminó con una luz brillante y el aire se llenó de una sensación de paz y libertad. Mateo regresó a su pueblo como un héroe, llevando consigo el poderoso mensaje de la verdad y la importancia de la honestidad. A partir de ese día, el pueblo se transformó en un lugar donde reinaba la sinceridad y la confianza, y Mateo fue recordado para siempre como el valiente niño que desafió la mentira en busca de un mundo mejor.